Cuando se habla de la independencia podemos encontrar dos miradas muy distintas. Por un lado está la mirada hispanista y por el otro está la mirada indigenista. Ahí pueden ver ustedes en la mirada hispanista al historiador conservador de la extrema derecha Pablo Victoria. Él sostiene algunas tesis sobre Simón Bolívar que son ciertas, que era sanguinario, que era dictador, que estaba buscando sus intereses, que tenía un resentimiento porque no le quisieron dar unos títulos nobiliarios por un pasado ancestral afrodescendiente, que lo llama Pablo Victoria negroide, porque Simón Bolívar tenía una bisabuela negra y él también tenía algunos rasgos de ahí. No era blanco como lo pintan en la novela de Caracol y Netflix, en la serie, que Bolívar casi lo ponen rubio de ojos azules como a Jesús, que tampoco era blanco. Entonces ahí podemos ver que Simón Bolívar es un héroe construido, pero este historiador conservador, Pablo Victoria, también comete varios errores y varias imprecisiones, y voy a hablar también de eso. Él dice que si esto nos hubiera separado de España, que seríamos una potencia mundial. Falso, eso no se sabe. Es como decir, si Hitler hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial, entonces en este momento estaríamos todos muertos, no se sabe tampoco. Puede que sí, puede que no. O seríamos una potencia mundial en Colombia si los nazis hubiesen ganado, porque los gringos nos hubieran robado tanto. Pues eso se llama contrafactual, eso se llama la falacia contrafactual, contrafáctica, y la historia no puede hablar de supuestos. La historia solo puede hablar de lo que realmente pasó, así sea mentira, pero al menos hacer creer que eso pasó. Entonces, por ese lado, totalmente en desacuerdo con él. Y claro, él critica a Chávez y a Ortega, pero no critica ni a Videla, ni a Pinochet, ni a Uribe, que también han vuelto esos pueblos más miserables, más ensangrentados. Si Chávez fue un dictador, Maduro fue un dictador, pues Uribe y Duque también fueron dictadores a su manera, con una democracia bastante cuestionable, con bastantes escándalos. Y en esa medida, él plantea 4 grandes ideas que quiero que conversemos en este rato. La primera idea tiene que ver con lo que se llamaba los españoles americanos o los criollos, que eran hijos de españoles pero eran nacidos acá, y por eso los que eran españoles nacidos en España los miraban por encima del hombro. Entonces ahí estaba el sabio Caldas, estaba Camilo Torres Tenorio, que sobre él también hay una pelea en la memoria histórica, porque la derecha conservadora dice que el teatro de acá se llama Camilo Torres por Camilo Torres Tenorio, pero la izquierda marxista dice que se llama es por el cura guerrillero, ese cura que en el primer combate lo mataron, que se fue para la guerrilla del ELN, fue guerrillero un día porque en el primer combate lo mataron, no servía para bala, se hubiera quedado mejor dando bendiciones. Y entonces, si usted le pregunta a alguien de la izquierda, le va a decir, no, se llama el Teatro Comandante Camilo Torres Restrepo. Y si usted le pregunta a alguien de la derecha o la extrema derecha, le va a decir, no, no se llama ningún comandante, se llama Teatro Camilo Torres Tenorio, por el prócer de la independencia. Entonces, ahí está el debate por la memoria. Y realmente los espacios se van resignificando y se aprovechan de esa homología para resignificar los espacios. Pero él dice algo muy cierto. Ellos están buscando libertad, fraternidad e igualdad. Los mismos principios burgueses de la Revolución Francesa están buscando eso, pero para ellos. Ellos no estaban buscando libertad, fraternidad e igualdad para los pobres,
para los que eran esclavizados, para ciertas minorías, o sea, era para la élite criolla, que muchos eran hijos de españoles, pero eran criollos porque nacieron y se criaron y murieron acá. Y por eso nace el famosísimo texto del Memorial de Agravios de Camilo Torres Tenorio, que ese texto fue el que inspiró el grito del 20 de julio y el que inspiró todo el proceso independentista de España. Otra cosa que Pablo Victoria no reconoce, que la tal pacificación de Pablo Morillo fue sanguinaria también. O sea, él dice sí, que Simón Bolívar era sanguinario y que mataban a la gente a machete, a cuchillo, que los remataban a piedras, ya lo habíamos dicho, eso es verdad, que durante 48 horas violaron unas mujeres, lo que hicieron en Cartagena. Él hace bien en mostrar la cara oscura de Simón Bolívar, en ese aspecto la tiene clara, pero le falta rigor cuando oculta la cara negra del imperio español. Por eso Pablo Victoria es un historiador conservador católico de extrema derecha, prohispanista o simplemente hispanista, porque al fin y al cabo decir prohispanista es algo redundante, porque si es hispanista es porque está a favor de España, del imperio español. Es hispanista y él está enfrentando otras formas de historia, como la historia marxista o la historia indigenista. En esa historia los españoles son los malos, los indígenas son los buenos. En esa historia Simón Bolívar es bueno. Pero acá estamos viendo que ambas formas de historia tienen errores, tienen imprecisiones, porque ni los españoles eran unas mansas palomas que nos tenían viviendo una maravilla y seríamos una potencia mundial de no separarnos de España, ni los españoles eran una maravilla, como dice Pablo Victoria, ni Simón Bolívar era una maravilla, un libertador y un salvador, como dice la historia patria dominante, que defiende el uribismo, que defiende los seguidores de Petro, que defiende casi todo el mundo, menos la historiografía pastusa y la historiografía hispanista. Las únicas historiografías que muestran la cara oscura de Bolívar son estas dos que hemos visto hoy, la pastusa y la hispanista. Respecto a la hispanista, les recomiendo cualquier libro de Sañudo, sobre todo uno que se llama Escrito sobre Bolívar. O sea, Sañudo es un historiador pastuso que habla de estos excesos de Bolívar, pero que también es crítico con el imperio español. Esa historia me parece muy interesante. Una segunda tesis que podemos sacar del discurso de Pablo Victoria tiene que ver con todas las caras de Bolívar. Y para poder entender las caras de Bolívar hay que comprender su entorno familiar. Entonces él habla de su padre. El padre de Simón Bolívar, ese sí era un violador total de mujeres y encarcelaba a los esposos de las mujeres para luego ir a violarlas. Eso también es algo cierto. Entonces miren, pues Bolívar es hijo de un padre violador, tiene una hermana que también es violenta, es huérfano y no le dan título nobiliario, entonces queda resentido con los españoles. Ay, es que él es muy bueno y peleó, salió guerrillero para liberarnos de los españoles. No, él era un resentido, estaba resentido porque no le quisieron dar títulos de nobleza. Ahí entra otra vez la especulación contrafactual. Si a Bolívar le dan esos títulos de nobleza, hubiese tenido el resentimiento suficiente como para liderar una causa independentista. Es una pregunta que puede ser válida, pero su respuesta va a ser contrafactual, o sea, su respuesta va a ser incorrecta, pero la pregunta es sana. Para eso sí sirve el razonamiento contrafactual, para hacerse preguntas y no responderlas. Y Pablo Victoria reconoce que Bolívar es inteligente. Y aquí también tengo un debate. ¿A qué llamamos inteligencia?
Alguien que es capaz de matar más de 2000 personas, a mí no me parece inteligente. Puede ser sagaz, audaz, astuto, pero para mí un genocida no puede ser inteligente, porque la inteligencia también debe ir de la mano de comprender, porque ¿qué significa inteligencia en las raíces latinas? Intus legere, o sea, para ser inteligente hay que leer y comprender y entender bien. Y alguien que sea tan asesino no entendió bien la vida. Más allá de que tuviera una causa independentista o un gobierno dictatorial por mantener. Porque él dice, Bolívar y Chávez son dictadores. La diferencia es que Bolívar era inteligente y Chávez es bruto. Y yo digo, pues, Chávez puede que tuviera menos biblioteca y menos competencia enciclopédica que Bolívar, pero Chávez no era tan asesino como Bolívar. Chávez no mató más de 2000 personas. Chávez ni siquiera es más asesino que Uribe, tampoco. Chávez fue dictador, fue más dictador que Uribe en algunos aspectos, pero en otros fue más dictador Uribe. Entonces decir que Chávez es bruto, un tipo que comete imprecisiones, es bruto, no necesariamente. Pues todos los humanos cometemos imprecisiones cuando nos ponemos a hablar de algo que no sabemos. Cuando Chávez se ponía a hablar de ciencia o de historia, Chávez la cagaba. Así como cuando Uribe se pone a hablar de historia. Hasta Petro, cuando Petro se pone a hablar de historia también la caga a veces. Entonces cuando uno se pone a hablar de lo que no sabe, uno la caga más fácil. Si uno la caga a veces hablando de lo que uno supuestamente sabe, de lo que uno supuestamente se titula en la universidad, uno más fácil se puede equivocar cuando habla de otra ciencia o de otra disciplina, de otro conocimiento. Entonces cuando él dice, no, es que Bolívar era inteligente y Chávez bruto, pero pareciera que Bolívar era más bruto, porque era más asesino que Chávez. Entonces ahí uno empieza como a debatir con el historiador y decir, hombre, hay muchas cosas que no comparto. Ahora, en lo que sí estamos de acuerdo con él es en que Bolívar no defendía al pueblo, defendía a una élite y defendía su venganza personal, su resentimiento personal. En ese aspecto sí estoy de acuerdo con Pablo Victoria. En sus razonamientos contrafactuales no. Bueno, hay una tercera tesis que aquí la tenemos anotada, que en esa sí estoy totalmente en desacuerdo con el señor Pablo Victoria. Él dice que lo que pasó en el pantano de Vargas y en la batalla de Boyacá fue una guerra civil, no fue ninguna independencia. O sea, estoy de acuerdo en que eso no fue una independencia real, porque dejamos de depender del Imperio Español para depender del Imperio Británico y después del Imperio Gringo. Hasta ahí, de acuerdo con él. Ay, fue madre, el espíritu de Simón Bolívar. No vuelvo a hablar mal de Simón Bolívar. Ahorita van a jalar las patas, a medianoche va a ser Simón Bolívar. Puta, eso es lo más metafísico que me ha pasado en mi vida docente. No, y tampoco vuelvo a hablar mal de Uribe. Uribe está vivo todavía, ¿no? Cuando Uribe se muera, dejo de hablar mal de él. Y empiezo a hablar mal solamente del uribismo. Vea, entonces, él dice que fue una guerra civil. Eso es una estupidez. O sea, literalmente eso no tiene sentido. Porque ¿quién dijo que esto era un país? Es decir, que España y sus colonias eran un país. Para nada. Eran colonias. Eso no era ningún país, eran colonias. Y España se enriqueció de cuenta de estas tierras. Así como el Imperio Británico fue el que se terminó enriqueciendo de Brasil, porque Brasil era una colonia portuguesa. Pero el que realmente se enriqueció con las riquezas naturales de Brasil fue el Imperio Británico, porque el Imperio portugués no era tan poderoso. Y ustedes saben que Portugal en algún momento de la historia le perteneció al Imperio Español. Entonces, y Portugal logró lo que Cataluña nunca ha podido lograr, o lo que el País Vasco no ha podido lograr, separarse de España. Portugal se separa en la Edad Media de España y España trata de reunificar a Portugal con los reyes católicos, pero cuando se da el cisma en el cristianismo y nace la iglesia protestante con Martín Lutero, entonces ya los británicos son enemigos de los españoles y los británicos son los que protegen a los portugueses.
¿Y cómo le pagan los portugueses la protección a los británicos? Dándoles riquezas que encuentran en colonias como Brasil. Entonces, por eso, los que se enriquecen con Brasil son los del Imperio Británico, indudablemente. Y eso es una deuda histórica que no se ha pagado. A mí me da mucha rabia, y se los confieso de todo corazón, me da mucha rabia cuando alguien dice, no, es que el primer mundo, al tercer mundo, me da mucha rabia. Eso no debería llamarse ningún primer mundo. Eso se llama el mundo colonialista que se volvió rico a costa de la pobreza del resto de continentes. O sea, ¿por qué Europa es rica? A pesar de sus guerras mundiales y su guerra fría. Europa es rica a costa de la pobreza de África, de Asia, de América y Oceanía, a costa de la pobreza de sus colonias en los otros 4 continentes. Entonces, que no, que primer mundo, que segundo mundo, que tercer mundo, que somos países en vía de desarrollo, que rico ser como nuestros colonizadores. A mí me duele eso, porque es que uno como historiador sabe la realidad de las cosas. Mucha gente solamente mira el presente y no mira la historia. Eso es una humillación, porque nos roban, nos atracan, violan a las mujeres, nacemos nosotros, se enriquecen de cuenta de nosotros, y después salen a decir que es que nosotros somos los atrasados, los tercermundistas, cuando somos atrasados por culpa de ellos, y ellos son avanzados por genocidas y por invasores y por colonialistas. Por eso aquí vamos a estudiar otro enfoque que va más allá del hispanismo, que también va más allá del indigenismo, que también va más allá del marxismo, que se llama el enfoque decolonial. Porque el enfoque decolonial también rechaza el marxismo, porque el marxismo también viene de Europa. El marxismo también es eurocéntrico, también cree que Europa es el centro de todo. El marxismo fue hecho para Inglaterra y para Alemania, no fue hecho para Rusia, ni mucho menos para América Latina. Por eso es que el marxismo ha fracasado en varios países, porque el marxismo no fue una filosofía económica para aplicar en una sociedad tan rural como la rusa, ni como la china, ni como la cubana, ni como la colombiana. El marxismo fue para una sociedad industrializada, en donde al obrero lo explotaban poniéndolo a trabajar 16 horas. El marxismo fue para Inglaterra y para Alemania. Fue un modelo eurocéntrico. Y eso es lo que reconocen los estudios neocoloniales y decoloniales. Que hay que pensar la historia de otra manera. No hay que pensarla al modo español como Pablo Victoria, ni al modo indigenista, ni al modo marxista, ni tampoco pensarlo al modo meramente patriótico. Hay que pensar la historia desde el colonialismo y el decolonialismo. Y cuando a mí me dicen que eso fue una guerra civil, me están insultando. Es como cuando María Fernanda Cabal me dice que la masacre de las bananeras fue una guerra de guerrillas, queriendo decir que los obreros estaban armados, cuando los obreros la única arma que tenían era su estómago, aguantar hambre, huelga de hambre. Esa era la única arma de los obreros para que venga a decir María Fernanda Cabal que estaban armados hasta los dientes, que eran guerrilleros comunistas, que querían tumbar el gobierno del conservador de extrema derecha Miguel Abadía Méndez. Entonces, cuando Pablo Victoria dice en este video que la independencia fue una guerra civil, está ofendiendo, porque aquí no había ninguna patria, ninguna nación, ningún país. Aquí lo que había era un imperio y unas colonias. Y esa hermandad que él se inventa fue una hermandad impuesta, no fue ningún fratricidio como dice él. Entonces, en esa tesis número 3 estoy totalmente en desacuerdo con el historiador conservador Pablo Victoria. Pero tampoco fue una independencia en el sentido de buscar la libertad para el pueblo o en el sentido de quedar libres. Fue cambiar de amos. Entonces, ni Pablo Victoria ni la historia patria tienen razón, ninguna de las dos, porque ambas están sesgadas. Y por eso el enfoque que más me gusta es el enfoque decolonial, porque el enfoque decolonial es el que reconoce que, bueno, nos libramos de un imperio, pero ese imperio nos dejó la religión, la católica, y esa religión fue responsable, partícipe y culpable de 7 de 8 guerras civiles.
y montó guerrillas en esas guerras civiles también. Y fue opresora cuando estuvo en el poder, en la época de la regeneración, en esas guerras civiles, que eso lo iremos viendo con más calma. Entonces, nos separamos de España, pero nos dejaron el atraso de la Iglesia Católica, y todavía tenemos ese atraso ahí. Y nuestro comercio quedó en manos del Imperio Británico, y luego en manos del Imperio Gringo. Entonces, realmente, ¿cuál independencia estamos hablando? Por eso yo soy defensor del enfoque decolonial, porque es el que me parece más sensato, más crítico, que no comete errores contrafactuales, que no comete aberraciones como decir que fue una guerra civil, o aberraciones como decir que fueron salvadores y que fueron muy buenos y que lo hicieron por el pueblo. ¿Cuál pueblo? Lo hicieron por ellos mismos. En el caso de Bolívar, por él mismo y por el resentimiento que tenían contra los españoles por no darle títulos nobiliarios. Entonces ahí es donde uno tiene que poner los pies sobre la tierra. Por eso, antes de ponerles la última fuente, quiero mostrarles este libro. Vean, obviamente no vamos a leerlo aquí completo porque esto nos gastaría, son más de 1000 páginas, o sea, esto nos gastaría por ahí 10 años leer este libro aquí en el curso. Pero vale, es un solo párrafo, para que ustedes vean el rigor que tiene esta biografía de Santander. Son 1162 páginas, pero quiero leerles algo que me parece muy interesante. Cuando Santander era el vicepresidente de Bolívar, dice así: el vicepresidente Santander era asiduo concurrente no solo al teatro, sino a todos los demás festejos populares. Sobre el particular escribió el presbítero José Ignacio Perdomo Escobar, comillas: el general Santander, que fue todo un virtuoso del baile y del rasguear, hizo famosas las contradanzas santandereanas, obligadas, compuestas de figuras muy difíciles. Fue refrán común de la época de la Gran Colombia el dicho: viva el que puso el baile. ¿Por qué quiero compartirles este párrafo? Que aparentemente es irrelevante. Porque la historiografía dominante nos ha vendido a Santander como un tipo amargado. Por eso le dicen el hombre de las leyes. O sea que Bolívar era el hombre de las armas y Santander era el hombre de las leyes. Entonces nos lo venden como un hombre traidor, aburrido. Y aquí nos muestran esa cara rigurosa de Santander. O sea, esta señora para escribir esto se gastó más de media vida. Pilar Moreno de Ángel. Y este libro lo compré el pasado septiembre en la fiesta del libro del Jardín Botánico. Lo compré, salió bastante costoso y ya debe estar mucho más costoso, ya debe estar a más de 100.000 pesos, porque este libro no es tan fácil de conseguir, pese a que la editorial Crítica o el sello Crítica lo volvió a publicar, y a pesar de que Planeta también lo publicó. Pero este libro es una joya, porque es el estudio más riguroso sobre Santander, y por ahí derecho sobre Bolívar, porque tumbando los mitos contra Santander, entendemos los mitos impuestos sobre Bolívar. Por eso quise compartirles ese párrafo, que a Santander lo odiaban tanto que hasta lo pintaban amargado, mientras que Santander era más bailarín y más alegre que Bolívar. Entonces, ese tipo de cositas son las que van tumbando los mitos. Y quiero terminar con un último punto, para poner la última fuente antes de que nos vamos para la casa. Miren, es ese punto número 4, que es el más delicado de los que menciona Pablo Victoria en ese discurso. Vea, yo entiendo que el feminismo en el siglo XIX estaba en pañales. O sea, yo entiendo que todavía no existían las olas del feminismo que conocemos ahora. No existía el feminismo marxista, porque no existía el marxismo. No existía el feminismo sufragista, porque todavía no había un movimiento organizado de mujeres. El feminismo eran unas intelectuales que escribían cosas de, pero ¿por qué los hombres tienen derecho y nosotras no? O sea, el feminismo era una ilustración. Solo había una primera ola del feminismo, y era una ola totalmente intelectual, de poca praxis y de poca revolución. No existían métodos como para que las mujeres se rebelaran.
Entonces hay gente que justifica, póngale cuidado a esto, y para que les dé rabia, hay gente que justifica las violaciones de Simón Bolívar de 48 horas seguidas a mujeres, diciendo, no, es que en esa época era normal violar porque no existía el feminismo. No, no, no. Si existía ideas feministas, ya existía una primera ola. No era una ola revolucionaria o tan revolucionaria, porque Olimpia fue decapitada y no la decapitaron por ser mujer, la decapitaron por ser revolucionaria en Francia. O sea, Olimpia, porque es que Paul de la Barre era un hombre, entonces Olimpia fue la primera mujer famosa que defendió los derechos de las mujeres, porque el primero que defendió los derechos de las mujeres fue un hombre que era un cura, Paul de la Barre, pero él defendía como derecho a igualdad en la educación, o sea, no proponía una revolución muy grande. En cambio, Olimpia sí proponía los derechos de la mujer y la ciudadana. Entonces, la primera que habló de ciudadanía fue Olimpia, y ella fue, en mi opinión, la primera ola, porque a partir de ella nace toda la primera ola del feminismo. Estamos hablando de la época de la Revolución Francesa, entonces ya sí había una emancipación. Entonces, si aquí conocían ya las ideas de los derechos del hombre, también tenían los elementos y los traductores para conocer los derechos de la mujer. Entonces, venir a decir aquí que no, que es que eso es normal violar mujeres durante 48 horas, eso no es normal. Y así uno sea historiador, uno tampoco puede ponerse la venda en los ojos y justificar que no, que es anacrónico, decir que Bolívar